Hola, soy Nor Giselis, esteticista cosmiatra desde Barranquilla, Colombia. Hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante que es el inesteticismo estético desde las emociones hasta la biodescodificación. Un tema bastante interesante que en el ámbito de la estética tiene bastante importancia porque todos los inesteticismos que nosotros manejamos tienen un trasfondo emocional. Entonces, quiero compartir con ustedes un poquito más sobre qué es la biodescodificación. Pero, ¿qué es la biodescodificación? Es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o su significado emocional para buscar a partir de allí la forma de sanar. Inesteticismo estético. Entender de dónde proviene desde el punto de vista emocional cada patología que aparece en nuestro cuerpo. Muchas veces cuando nosotros atendemos a muchos usuarios, a muchos clientes que llegan hasta nuestros consultorios, hasta nuestras cabinas, porque padecen ciertos inesteticismos como lo es el acné, el melasma, el envejecimiento prematuro, la celulitis, la flacidez, el sobrepeso o inclusive la obesidad. Muchas veces todos estos inesteticismos vienen con un trasfondo emocional que por lo general vienen causados desde la niñez. Entonces es muy importante antes de quizás brindarle un protocolo o un tratamiento específico que nosotros normalmente hacemos en nuestras cabinas estéticas, es encontrar el origen de cuál emoción es la que está causando este inesteticismo. ¿Qué dicen tus emociones de ti? La calidad de tus relaciones, la armonía de tus pensamientos, la forma como asumen los cambios, la frecuencia de los conflictos, los logros de tu vida, hablan más de tus emociones que tus palabras. Muchas veces nosotros callamos o ocultamos en nuestra mente todo este tipo de emoción que se convierte en una patología. Normalmente la piel muestra lo que la mente calla. Muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos aparece, por ejemplo, un acné a determinada edad? Si normalmente pensamos que el acné es un proceso que aparece normalmente en la adolescencia, porque siendo adulto nos aparece un tipo de patología como esta o un inesteticismo como el acné o por ejemplo como el melasma o como un envejecimiento prematuro? ¿Qué está pasando con nuestras emociones? ¿Qué está pasando en nuestra mente? ¿Qué estamos callando? ¿Qué estamos reteniendo? ¿Qué estamos reprimiendo para que nosotros mostremos en determinado tiempo este tipo de patologías? Bueno, pero hablemos de algunas de los inesteticismos que normalmente nosotros estamos trabajando en nuestras cabinas y está muy relacionada con la parte emocional, por ejemplo, como es el acné. Nosotros sabemos que el acné normalmente es una afección de la glándula sebácea, donde esta se encuentra alterada por algunos factores y obviamente pues se exacerba un poco más la secreción de grasa en la piel. Pero ¿qué pasa? Que normalmente hay una etapa que llamamos acné juvenil y pasa normalmente en la adolescencia de muchos niños, y esto emocionalmente tiene un significado que tiene que ver mucho con los cambios físicos que ese adolescente empieza a tener. Entonces, ¿qué está mostrando allí? Está mostrando un temor, está mostrando un miedo. Y ese miedo desde el inconsciente representa un tipo de protección. O sea, normalmente la piel lo toma como me quiero proteger, y lo que hace inconscientemente es hacer que nuestra glándula sebácea secrete mucho más grasa, se altere muchísimo más para crear una barrera. Y esa barrera es lo que se representa como acné, pero básicamente la emoción que estamos representando allí o que estamos manejando allí es el miedo. ¿El miedo a qué? A los cambios que van a suceder a partir de determinada edad en el proceso de desarrollo tanto del niño como de la niña.
Pero cuando hablamos de un acné diferente, que ya ha pasado la etapa de la adolescencia, que ya tiene que ver con un acné en la edad adulta, en hombres o mujeres que ya han pasado de los 35 años en adelante, aquí hay un punto importante en el cual nosotros tenemos que entender que hay un tipo de emoción que puede estar causando este tipo de alteración en nuestra glándula sebácea. Por ejemplo, muchas veces está relacionado con los conflictos de identidad o desvalorización en el ámbito de la estética, o a veces porque nos sentimos con un poco de suciedad. Entonces, lo importante en estos momentos, cuando se nos presenta en nuestro centro de estética una cliente o un usuario con este tipo de patología y está entre una población de los 35 a los 45 años, que ya no es común presentar este tipo de patología, lo importante es hacer una valoración primero y tratar de identificar qué tipo de emoción puede estar causando ese tipo de alteración en esa glándula sebácea. Normalmente viene por una emoción que puede ser de rabia, puede ser de frustración, puede ser de miedo o de protección. Desde el inconsciente, algún evento que le pudo haber sucedido a esa persona pudo ser el detonante para que la glándula sebácea en esos momentos se altere y empiece a secretar mucho más grasa, produciendo un tipo de acné a esa determinada edad. Entonces es importante tener una charla o una evaluación con nuestro cliente o con nuestro usuario para identificar cuáles son las emociones que en estos momentos pueden estar causando ese tipo de alteración, y de esa manera, haciendo consciente la emoción que estamos presentando, podemos conjunto de la mano llevarla a un mejor tratamiento, tanto de la parte estética como de la parte terapéutica. Es decir, teniendo en cuenta que si somos conscientes que nos está causando ese problema, inmediatamente podemos ir a la sanación, y de esa manera el acompañamiento con los protocolos o los tratamientos a nivel estético o dermatológico que necesitamos para estabilizar el proceso de alteración de la glándula sebácea. Otro de los inesteticismos que normalmente nos consultan en los centros de estética o en nuestras cabinas es cuando nuestros usuarios se presentan muy preocupados porque están manejando un sobrepeso o están manejando ciertas grasas localizadas en ciertas zonas de nuestro cuerpo. Y pues obviamente nos preocupamos muchísimo porque es nuestra imagen, y obviamente por eso recurrimos a los profesionales para de esta manera ponernos en tratamientos que nos puedan brindar una solución. Pero antes de esto es muy importante conocer más a fondo cuál es la causa emocional que está llevando a esa persona a consumir más alimento o más ingesta de lo normal. Sabemos que una de las causas del sobrepeso es el estrés, siempre lo estamos mencionando, que nos engordamos porque estamos muy estresados, que nos engordamos porque estamos manejando mucha ansiedad, y una forma de llenar esas emociones son con comida. Pero hay algo muy importante, aparte del estrés, de la ansiedad, que nosotros podemos manejar por ciertas circunstancias, ya sea a nivel laboral o ya sea por problemas personales o a nivel de pareja, o muchos conflictos que se nos pueden presentar. Hay algo muy importante que denota que el sobrepeso, la emoción que más causa que nosotros estemos ingiriendo esta cantidad de ingesta de comida es el miedo. Cuando sentimos miedo por ciertas situaciones, o cuando nos sentimos agredidos o nos sentimos subvalorados o nos sentimos que necesitamos llamar la atención, esta emoción se convierte en una barrera. Digamos que inconscientemente nosotros hacemos la forma de producir mucha más grasa para hacer una barrera de protección, y de esta manera
protegernos de ciertas circunstancias. No necesariamente tiene que ser, normalmente a veces relacionamos que tenemos un sobrepeso porque estamos mal en nuestra relación como pareja o en nuestro matrimonio o en nuestra vida íntima o personal. No necesariamente tiene que ser en ese punto. Muchas veces desde la niñez vienen un detonante de abandono, ya sea de la madre o ya sea del padre, y cuando el niño es pequeño y siente inconscientemente ese abandono, lo que hace es que su cuerpo se acelere y cree mucho más grasa para de una u otra manera proteger. La grasa sirve de protección. Entonces, inconscientemente, lo que estamos haciendo con el sobrepeso es tratando de protegernos de ciertas situaciones. Otro de los inesteticismos que normalmente nos consultan todo el tiempo nuestros usuarios o nuestros clientes cuando llegan a nuestros centros de estética o a nuestras cabinas son las llamadas o conocidas pigmentaciones en la piel, conocidas normalmente como melasma. Muchas veces sabemos que el melasma es una alteración que sucede en los melanocitos y luego estos se alteran y secretan más cantidad de melanina, apareciendo en forma de manchas o pigmentaciones en la piel. Hay muchos detonantes que pueden causar la producción de melanina y una de ellas que todos lo conocemos es el sol. Todo el tiempo nos decimos que la exposición solar, si no utilizamos una adecuada protección, nos pueden detonar a unas pigmentaciones. Pero no solamente es el sol, también sabemos que hay ciertos medicamentos, también el estrés y otros factores más como cosméticos y muchas cosas más que pueden ser los causantes o las apariciones de estas pigmentaciones en la piel. Pero hay un punto importante, a veces nuestros clientes cuando llegan donde nosotros ya llegan bastante desesperados porque vienen con determinado tiempo. Sabemos que las pigmentaciones en la piel no es una patología fácil de manejar y que se va a quitar tan rápido como se puede quitar un cosmético en la piel. Sabemos que tiene un tiempo y que a veces dermatológicamente pueden durar hasta 5 años en nuestra piel, y también pues sabemos que las pigmentaciones tienen memoria, van y desaparecen, y a veces utilizamos tratamientos cosméticos o dermatológicos que son súper excelentes, pero no encontramos excelentes resultados y puede ser frustrante tanto para el usuario como para la terapeuta o la profesional en el área de la estética que está atendiendo este tipo de inesteticismo. Entonces es importante también entender que la parte emocional tiene un factor bastante influyente en la aparición de estas pigmentaciones. Por ejemplo, normalmente las pigmentaciones desde el punto de vista emocional quieren decirnos o nos representan un tipo de protección. Ellas aparecen inconscientemente cuando nos queremos proteger de ciertas situaciones. Pueden ser a nivel laboral, puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel de pareja o con nuestros hijos. Entonces, desde el inconsciente, ¿qué pasa? Que la piel entiende cuando tú quieres protegerte, entiende que debe producir más este pigmento para alejar esas situaciones que te pueden causar daño a ti. Entonces, aquí lo importante es que con tu usuario tú puedas llegar a ese punto de encontrar dónde se causó un tipo de emoción que fue el detonante para que empezara a aparecer esas pigmentaciones en tu piel. Entonces, allí cuando ya es consciente la persona de qué fue lo que causó de que aparecieran esas pigmentaciones en la piel, ya ella empieza a trabajar ya más en su parte emocional, a hacer la parte de su terapia para poder manejar más esas emociones y empezar a resolver
esas situaciones causantes desde la parte inconsciente, inmediatamente va a empezar a haber una mejoría. Pero ¿qué pasa? Que desde la parte emocional hasta la parte estética que nosotros trabajamos normalmente en cabina, vamos a tener mejores resultados porque los productos que nosotros utilicemos o los tratamientos o protocolos que vamos a utilizar para mejorar ese tipo de patología van a tener mejores resultados porque ya la paciente ha manejado lo que es una descodificación de esa emoción que estaba causando un tipo de protección inconsciente en su piel. Como les estaba comentando, la hipermelanosis o melasma, que todos pues normalmente sabemos que es la alteración de los melanocitos, lo cual ellos van a secretar más cantidad de pigmento. Normalmente siempre lo estamos relacionando con la exposición al sol. Casi siempre hay un detonante y muchas veces sabemos que este tipo de pigmentación puede aparecer porque nuestros usuarios, nuestros clientes tuvieron una exposición al sol más de lo normal y obviamente no tuvieron la protección indicada con el bloqueador solar o el protector solar para evitar así pues que hubiese una producción más de melanina o de pigmento sobre la piel. Pero hay algo muy importante, las pigmentaciones no solamente aparecen en el rostro, también a veces aparecen en otras partes del cuerpo y según en cada parte del cuerpo pues también tiene su significado emocional. Normalmente las que más nos preocupa es el esteticismo que normalmente las personas o los clientes cuando llegan a nuestra cabina y están muy desesperados porque quieren ver la piel completamente diferente, sin pigmento, sin ese tipo de mancha que normalmente nos puede avergonzar y que muchas veces las mujeres la tapamos con capas y capas de maquillaje porque no queremos verla. Es importante saber que emocionalmente qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestro entorno, qué nos está causando tanta emoción negativa, por ejemplo, que nos pueda estar haciendo que los melanocitos produzcan más pigmento de lo normal en nuestra piel. Por ejemplo, yo tengo un caso que quiero comentarle de una usuaria que venía de hace muchos años ya con tratamiento dermatológico y utilizando las mejores líneas de productos, las mejores casas cosméticas, sin tener los mejores resultados y las manchas iban, venían y si medio se exponía un poquito al sol, había un mayor detonante y la pigmentación lograba salir muchísimo más. Y bueno, ella pues estaba como muy desesperada porque ya hace 5 años venía presentando ese tipo de pigmentación sobre su piel, la cual la acomplejaba muchísimo porque en su entorno laboral y por muchas cosas más. ¿Qué pasa con esta usuaria? Que llega un momento donde yo tengo una entrevista con ella y lo primero pues que le pregunto es desde la parte emocional, cómo estaban sus emociones. Normalmente el usuario te va a decir, no, pues yo el estrés normal que se maneja o por ejemplo un poquito de ansiedad, los problemas usuales que tenemos todos los seres humanos y sí, pero siempre hay un trasfondo que nos marca, que es el detonante. Entonces yo le pregunto, ¿hace cuánto aparecieron esas pigmentaciones en tu piel? Y me dice ella, más o menos hace 5 años. Entonces aquí hay un punto muy importante. Yo le pregunto, hace exactamente 5 años, ¿qué acontecimiento pasó que pudo haber sido un detonante de ciertas emociones a nivel de tu cuerpo en la cual pudo haberse presentado este tipo de pigmentación? Bueno, quiero decirles que esto para mí
compartir con ustedes un poquito de mis experiencias desde el punto de vista, desde la descodificación. Esto no solamente lo hago yo sola, yo también tengo el acompañamiento de un terapeuta experto en biodescodificación, el cual hace un equipo para el mejor manejo con nuestros usuarios, nuestros clientes, en cuanto a lo que tiene que ver con las emociones. Aquí hay algo muy importante, es no solamente saber estéticamente cómo vamos a manejar con diferentes protocolos a nuestros usuarios, sino también hacer consciente a este tipo de usuarios o clientes de las emociones que puedan estar manejando, que son muchas veces los causantes y son los detonantes de ciertas inesteticismos o patologías que aparecen en nuestro cuerpo. Entonces era simplemente enseñarles o compartir con ustedes un poco de esto que a mí me encanta muchísimo, porque veo excelente resultado cuando vuelvo consciente la emoción en mis clientes o en mis usuarios. Voy a tener mejores resultados en los tratamientos que voy a realizar más adelante a nivel del rostro o a nivel corporal. Entonces, bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias.